¿De acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan a qué era igual la ecuación del divisor de corriente? Ya la habíamos analizado anteriormente, que para el término n, dependiendo de cuántos tenga aquí, por ejemplo, si n puede valer 1, 2, 3, en este caso va a valer 3 porque tengo solamente 3, ¿no? 3 elementos, 3 resistores. Entonces, G de n va a ser, perdón, I de n va a ser igual a G de n por I de S sobre GP. Estas fórmulas ya las demostramos ayer y ya están anotadas también, ustedes las tienen que tener escritas, si es que no son ya aprendidas. Por un momento, calificación entrar. Gabriela Alexander Franco Poslivo. Ok, listo. Entonces, vamos a ver. GDP, ¿a qué era igual? GDP era igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta n. En este caso, n, ¿cuánto va a ser? 3, ¿no? Por cada una de G de n. Entonces va a ser G1 más G2 y más G3. Como G es la inversa de la resistencia, entonces G1, vamos a escribirlo aquí para que sea un poco más claro en Word. Un momento hasta que salga el documento. ¿Ok? Entonces, G1 va a ser igual a 1 sobre R1, ¿no? Aquí. 1 sobre R1. En este caso, ¿cuánto vale R1? Un medio. Un medio. Entonces va a ser 1 sobre un medio. ¿Y 1 sobre un medio cuánto es? 2, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, G1 vale 2. Hacemos lo mismo para G2 y para G3. Pegamos, pegamos y pegamos, ¿no? G2 aquí es igual a 1 sobre R, 2. Este se llama G2. G3 aquí es igual a 1 sobre R, 3. ¿Cuánto vale R2? Aquí el problema lo dice, un cuarto. Entonces, 1 sobre un cuarto. A ver. ¿Y 1 sobre un cuarto es? 4. 4. ¿El 3 cuánto vale? El 3 Un vale octavo. un octavo, ¿no? Entonces esto va a ser 1 sobre un octavo. Y 1 sobre un octavo es 8. 8. ¿De acuerdo? Entonces 2 más 4 más 8. Al final me va a quedar 2 más 4 más 8. Entonces, ¿cuánto vale la conductancia total? 2 más 4, 6. Más 8, 14. Está aquí. 14, ¿no? Ya calculamos entonces el valor para la conductancia GDP. Ahora, ¿qué es lo que me pide el problema? El problema me dice, encuentre como primera parte la corriente en cada extensión. O sea, me está pidiendo que calcule I1, me está pidiendo que calcule I2 y me está pidiendo que calcule I3. ¿De acuerdo? Entonces, según esta fórmula que yo tengo aquí, que ya la demostramos ayer, I1 aquí es igual. I1 es igual a G1, porque solamente le ponen el subíndice, por IS sobre GP, ¿no? Entonces, I1, como ustedes tienen acá abajo, en la línea de acá abajo, que va a ser igual a G1 por IS y por GP. ¿G1 cuánto valía? Ya la calculamos aquí. G1 vale 2. Entonces reemplazan este G1 por el número 2. ¿De acuerdo? GP, ya la calcularon acá arriba. ¿Cuánto vale? 14. Entonces esto es dividido para 14. ¿Y ese cuánto vale? 28 28 amperios. amperios. ¿De acuerdo? Que es la fuente de corriente que tienen aquí. Entonces reemplazan IS por 28. Ya hace la multiplicación. 2 por 28 son 56. 56 para 14 son 4. ¿De acuerdo? A ver, dividamos. Voy a dividir aquí en la calculadora. 2 por 28 son 56. Dividido por 14, 4. Sí, está bien. ¿De acuerdo? Ahora, I2. Entonces me voy a la misma fórmula que está acá arriba. ¿Sí ven? Pongo I2 igual a Gn. ¿Gn cuánto va a ser? G2.
por IS y sobre GP. G2 ya lo había calculado. ¿Cuánto valía G2? 4. Entonces pongo aquí 4. ¿Cuánto vale IS? IS es la fuente de corriente que vale 28 y GP ya la calculé arriba, vale 14. ¿De acuerdo? Y el resultado de eso es 8. Para I3 hacen lo mismo. I3 es igual a G3 por IS sobre GP. No se olviden que esta es una fórmula que ustedes ya tienen que tener anotada y tienen que básicamente aprendérsela, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale G3? Ya lo calcularon. G3 vale 8. Aquí está, 8. Entonces tienen 8 por 28 y sobre 14, porque tanto IS como GP no cambian. Y como resultado tengo 16. ¿De acuerdo? Y finalmente, luego me dice que calcule, bueno, el circuito equivalente. No se olviden que el circuito equivalente se hace de la siguiente manera. Se mantiene la fuente de corriente, esta no cambia ni varía, y en vez de poner 3 resistencias, ponen un solo elemento, ¿de acuerdo? Y este elemento, ¿qué valor va a tener? GP. Si tuviese 4 resistencias, igual pongo una sola. Si tuviese 5, igual pongo una sola. Si tuviese 6, igual pongo una sola. Si tuviese 2, igual pongo una sola. Y esa resistencia siempre va a valer GP. Y GP aquí es igual a la suma de cada una de las conductancias. No se acuerden que esto también era una fórmula que ya inclusive está en la parte de acá arriba que la revisamos, ¿no? Aquí está. Pero aquí está, se las muestro, ¿no? Se las estoy señalando con el cursor. Como yo les indiqué ayer, todas estas fórmulas que están aquí, ustedes tienen que saber deducirlas o aprendérselas. La deducción está en las 2 páginas de arriba, como lo vimos, o se las aprenden simplemente como ustedes deseen. Entonces, como paso 3, me pido el voltaje B. El voltaje B es este que está acá, que cae en la resistencia de 3, ¿no? Pero no se olviden que como estamos usando resistores en paralelo, el voltaje aquí es el mismo que el voltaje acá y es el mismo que el voltaje acá. Ese no me varía. Entonces, ¿a qué va a ser igual el voltaje? El voltaje va a ser igual a la corriente I1 sobre G1. Puede ser igual. Entonces, ¿I1 cuánto valía? Yo ya la calculé, 4. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale G1? Ya lo calculé. G1 valía 2. Entonces, 4 dividido por 2, me quedan 2 voltios. ¿De acuerdo? Sí, Ya. genial. Hasta ahí. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Profe, una pregunta, y cuando no tenemos, no nos dan voltaje, ¿cómo Perdón, no te escucho. Repíteme, en la bondad. que cuando no nos dan voltaje, ¿cómo sacamos el voltaje? Aquí lo estoy calculando. Aquí no me dan voltaje. Si lo ves, ¿qué me dan aquí? Vamos a ver. Me dan una fuente de corriente y me dan 3 resistencias, ¿no? Aquí no me dan voltaje. Sin embargo, me piden que calcule este voltaje B. El voltaje aquí es igual según la ley de Kirchhoff. Voltaje igual a intensidad por... Resistencia. Ya, perfecto. Entonces, voltaje, según la ley de Kirchhoff, esto ya lo tienen que saber, es igual a I por R. Lo voy a poner en mayúsculas para que se vea un poco mejor. ¿Sí? Ahora, ¿a qué era igual la conductancia? El G. La conductancia es igual a 1 sobre R, ¿no? Perdón, está en mayúsculas. Entonces, voy a poner aquí una comita. La resistencia es igual a 1 sobre conductancia, que básicamente lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir. En esta ecuación que está aquí, yo la voy a copiar y voy a colocar esto. Voy a reemplazar el término de resistencia, entonces me queda I, que multiplica, R ¿cuánto vale? 1 sobre G. Entonces, por 1 sobre G. Otro lado. Entonces, esto va a ser igual, el voltaje va a ser igual a la intensidad sobre la conductancia. Lo voy a poner abajo. Voltaje va a ser igual a la intensidad sobre la conductancia.
Esta fórmula también pueden deducirla o se la pueden aprender. Esta que está aquí. Entonces aquí usa el libro esa fórmula. Si ustedes ven, dice que el voltaje es I sobre G. Esta que está acá. I sobre G. Entonces la intensidad, ustedes ya la calcularon. Tienen I1, tienen I2 y tienen I3. Tienen I1, tienen I2 y tienen I3. Como tienen las resistencias, también ya previamente calcularon el valor de la conductancia, que es lo que está acá arriba. ¿De acuerdo? No se olviden que la conductancia es la inversa de la resistencia. Entonces, finalmente, ¿qué hago? Coloco el valor de I1, que ya lo calculé que era 4, y coloco el valor de G1, que ya lo calculé que era 2. 4 para 2 me dan 2 voltios. Si ustedes quieren, pueden comprobar que el voltaje en los otros lados son iguales. Por ejemplo, si yo quiero calcular el voltaje que cae sobre este nodo que está aquí, ¿a qué va a ser igual? En este nodo, en este que está aquí, en este que le estoy señalando con el cursor. A ver, alguien que me diga que va a ser igual. Para calcular el voltaje, profe. Sí, aquí. Yo la La calculé acá, intensidad ¿no? por la intensidad por la resistencia. Ya. Pero hablamos de I2 por R2, ¿no? Entonces, en este caso va a ser I1, perdón, I2 sobre G2. ¿Cuánto vale I2? 8. 8 amperios. ¿Y cuánto vale G2? 4. 4. 8 para 4 me van a dar los mismos 2 voltios. Entonces, el voltaje en el nodo B es igual al voltaje en el nodo C. ¿Por qué? Porque con los resistores en paralelo, la caída de voltaje es igual. Esa no varía. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que hacer aquí es aprenderse primero las formulitas que están allá arriba y después lo que tienen que hacer es acostumbrarse a trabajar con el inverso de la resistencia, que en este caso es la conductancia. ¿Ok? De ahí, ¿tienen alguna pregunta de ese ejercicio? ¿Alguien que tenga alguna pregunta de ese? No, profe, sí, sí, está claro. Ya, entonces por favor, les voy a dar entre 5 y 8 minutos para que analicen ustedes el ejemplo 3.42 y así mismo lo procedemos a explicar como el anterior. Entonces, por favor, analicen este ejemplo que está aquí para que lo vayan entendiendo un poco. No se olviden que ustedes este libro ya lo tienen colgado y deben tenerlo descargado, ¿no?
A ver, muchachos, ¿alguien que lo haya entendido? Profe, yo digo que el ejercicio es como el ejercicio que usted hizo en antes, que sumó las resistencias y, y así. A ver, vamos a escoger a una persona aquí para ver si lo puede explicar. Vemos quién está conectado. Al azar. Al azar. Vamos por aquí. Ian Montaña Marín. Ah, se fue. Ahí le puse estar. A ver, Carlos, Darwin. Dayanara España. ¿Quién es Dayanara? Mande. Hola, Dayanara, buenas noches. Por favor, explica este problema de aquí si es que lo entendiste. Gracias. Que lo explique. Sí, este 3.4.2, guión 2. No, no lo entendí. Ok, vamos a ver otra persona. Vamos por el final ahora. Saray Bustos. ¿Estás por ahí, Saray? No, no está. Tania Lisset Guagua. Profe, yo no entiendo. Ok. Juan Tenorio. Yo sí entiendo más o menos, profesor. Ya. A ver. Una pregunta para la... A ver, continúa, por favor. Gracias. A ver, ¿estás por ahí? Todavía no. Juan. Hola, Juan. Mande. Por favor, explícame un poco aquí el problema en la pantalla. Muchas gracias. Hacer un poco más grande para que sea mejor. A ver, lo voy a leer y lo explicas, ¿ya? Dice, para el circuito de la figura 3.47a, que es este que está aquí, encuentre el voltaje medido por el voltímetro. Luego, muestre que la potencia absorbida por los dos resistores, o sea, este resistor que está aquí de 40 y este resistor que está aquí de 10, es igual a la alimentada por la fuente, ¿no? Ya. Ya, perfecto. Entonces, más o menos, explícalo como tú puedas. A ver, vamos con otra persona. Jennifer Alexandra Cabezas, ¿no? Jennifer, no está Jennifer. Alison Llorente, Alcibar, Dígame, ingeniero. explícame este problema, por favor, de lo que hayas entendido en los minutos No previos lo de tu entendí. lectura. No ¿Perdón? lo entendí. No lo entendí. Profe, ¿puede explicarlo? Como, A ver, explícalo. ya, profe, tenemos un circuito donde en la fuente de alimentación pasan 200
miliamperios. Tenemos, tenemos un nodo con una resistencia de 40 ohmios y no tenemos un nodo abierto en una resistencia de 10 ohmios. Entonces vamos a proceder a resolver la multiplicación donde está el nodo cerrado con el nodo abierto. Procedemos a realizar una multiplicación donde 40 por 10 y vamos a dividirlo en la parte, vamos a sumarlo en la parte donde está, donde dice en el gráfico B, donde está 40 más 10. Entonces, calculándolo en la calculadora nos va a dar 8 ohmios, ¿verdad? Así es. Entonces también nos pide, ¿sí me escucha, profe? Sí, sí te escucho. Entonces, para esto, luego de esto, que los resistores hayan sido reemplazados por el resistor, la corriente con el resistor equivalente es de 250 miliamperios. A esto le vamos esta corriente o voltaje que se apegan a la convención pasiva. Surge que la velocidad de M, que nos dio el valor de 8 ohmios, le vamos a multiplicar menos el 0.25. Ese 0.25 lo dividimos lo dividimos para el menos 0.25 que nos da. Entonces esto es igual a menos 2 voltios. ¿Ya? Ahí lo puede entender, profe. Ya de ahí... Ya. A ver, vamos entonces. Tenemos este circuito que está acá arriba. Por favor, presten mucha atención. ¿De acuerdo? Y no se olviden una cosa, ¿no? Ustedes no van a entender nada de esto si ustedes previo no se han memorizado esta hoja que está aquí. Si ustedes no se saben esta hoja que vimos en la clase pasada, que son fórmulas, no van a entender nada. Entonces, por favor, yo este fin de semana les voy a poner una tarea de ejercicios, porque la única manera de que ustedes puedan practicar y entender es haciendo problemas. Necesito que esta hojita que está aquí se la aprendan de memoria. Les dije que tenían dos alternativas: o se muestran las fórmulas como están desde esta parte de aquí, desde el 3.4, o se la aprenden, ¿no? Entonces, aquí habíamos dicho que la resistencia en paralelo es igual a la multiplicación de los resistores existentes sobre su suma. Entonces, lo primero que yo voy a calcular en el ejercicio que está aquí, en este que está acá, es la resistencia en paralelo. Ok, entonces la resistencia en paralelo, como ya les vimos, era igual a la multiplicación. Como tengo solo dos resistores, entonces va a ser solamente R1 y R2 sobre R1 más R2 por fórmula, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale R1? 40 ohmios, ohmios. ¿Cuánto vale R2? 10 ohmios. 10 ohmios. 10 ohmios. Entonces, la resistencia en paralelo es igual a 40 por 10 dividido para 40 más 10. ¿De acuerdo? Esto me va a quedar que la resistencia en paralelo es igual a 400 sobre 50. O en mi internet. ¿Perdón? Y 400 para 50 es 8. ¿De acuerdo? Entonces, es la resistencia en paralelo que está aquí, 8 ohmios. Una vez que ustedes calculan esta resistencia en paralelo, ustedes pueden escribir este circuito como está aquí, el circuito equivalente, con la misma fuente de corriente. Esta no cambia, no varía nunca, jamás. Y en vez de poner dos resistores, colocan uno, que vale ¿cuánto? La resistencia en paralelo, 8 ohmios. Hasta ahí, ¿alguna persona que no haya entendido? Profesor, ¿y si hay más resistencia, sería lo mismo o tiene otro procedimiento?
el procedimiento es el mismo. Lo único que tienes que hacer es aplicar la fórmula. ¿De acuerdo? Y la fórmula que te dice que en este caso tiene dos resistencias, R1, R2 sobre R1 más R2. Si tuvieses más resistencias, aplica la fórmula de la sumatoria, que es la que está aquí. ¿De acuerdo? 1 sobre resistencia en paralelo es igual a la sumatoria cuando n vale 1 hasta n de 1 sobre Rn, donde este término n va a ser el número de resistencia que tenga. Si tiene 5 van a ser 5, si tiene 6 van a ser 6, si tiene 7 van a ser 7, si tienes 1000 van a ser 1000. ¿Ok? Simplemente es explicar la fórmula, que es una sumatoria matemática. Eso es álgebra básica. Entonces, si tuviese aquí uno más, multiplicas los 3 y lo divides para la suma. ¿Ok? Ok. Ya. Entonces, una vez que ustedes tienen ya la resistencia en paralelo, ¿qué les pide el ejercicio? El ejercicio nos pide, dice, encuentre el valor medido por el voltímetro. Entonces, lo que yo estoy buscando es este Vm que está aquí. Voltaje que es igual, según la ley de Ohm. La intensidad sobre por resistencia. resistencia. Ya, yo ya tengo la resistencia total que vale 8. ¿Se acuerdan que la calculamos aquí, no? 8. Entonces, el voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿La resistencia cuánto valía? 8. Ya la calculé aquí. Previamente estaba calculada. ¿Cuánto vale la intensidad? Era menos 250 miliamperios. Ya, la fuente es de 250 mil amperios. ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, está hacia abajo. Entonces va a ir con el signo Siendo Negativo. menos. negativo. Ya, 0.25 amperios es simplemente la conversión a amperios. Es decir, 250 miliamperios equivalen a 0.25 amperios, ¿no? Eso sí lo saben y sí están correctamente expresados. Entonces aquí voy a poner que multiplica menos 0.25. 8 por menos 0.25 da... ¿Cuánto? Menos 2. Desactiva ese Menos 2. micrófono. Desactiva el micrófono. 2 voltios. Es menos 2 voltios, profe. Pero ya, sí. Sí, sí. Menos 2 voltios. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Menos 2 voltios. Perfecto. Hasta ahí aplicamos dos fórmulas y la ley de una fórmula y la ley de Ohm. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, Profe, sí yo está lo que claro. no alcancé a entender fue en la parte de ahí abajo que nos dice que el voltaje de Vm y la corriente de la fuente de la corriente se apegan a la convención pasiva. ¿Por qué tiene ahí, no sale menos 0,25 y sale positivo eso? Eso es lo que no entiendo. ¿En qué parte, perdón? Más Ahí abajo. abajo dice donde es PS igual a Vm. Ya vamos hasta allá. Vamos primero por la parte de acá arriba. Ya. Ok. Entonces, luego, ¿qué les dice el ejercicio? Les dice que el voltaje Vm, que ustedes lo acaban de calcular acá arriba, que dice menos 2 voltios, en la figura 3.47b, esta que está acá, la parte B, esta figura B, es igual al voltaje Vm en la figura 3.47c. Claro, ¿por qué? Porque simplemente este es el circuito equivalente, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando ponen dos resistores en paralelo, eso sí no se lo olviden nunca, por favor, el voltaje que cae aquí, en este que dice B, es igual al voltaje que cae acá. Eso lo vimos en el ejercicio anterior, cuando reemplazamos la corriente 3, la corriente 2 y nos salió lo mismo. Entonces, esto es en consecuencia la equivalencia del resistor de 8 ohmios, o sea, el resistor en paralelo que ustedes encontraron. Para la combinación en paralelo de los resistores de 40 y 10, ¿no? Porque R1 valía 40 y R2 valía 10. Si vemos la figura 3.47b, observemos que la potencia absorbida por los resistores es... A ver, vamos a escoger aquí una persona de la que antes me dijo que no entendió para ver si se sabe la ley de Ohm. Tania Lisette Guagua. Tania, ¿estás?
Ya se fue. Ya se fue. Saray Bustos. Dígame, profesor. ¿A qué es igual la potencia? La potencia, Sí, la potencia. voltaje por resistencia. La potencia igual a voltaje por resistencia. ¿Alguien que me diga lo contrario o alguien que me asegure eso? El voltaje al cuadrado sobre resistencia. Ya. A ver. Vamos con otra persona que no haya entendido. Seguimos buscando por aquí. Dayanara España, dime otra fórmula de la potencia. Dayanara. Profesor, voltaje por intensidad. Ya. Bueno, muchachos, que algunas personas no nos sabemos la ley de Ohm, ¿ah? Eso ahí tenemos que tenerlo muy en cuenta y pendiente. Listo. Entonces, para este caso, él utiliza, como alguien de su compañero dijo, voltaje al cuadrado sobre resistencia, ¿verdad? Entonces vamos a escribir aquí la potencia es igual al voltaje elevado al cuadrado sobre la resistencia. Entonces la potencia en el elemento 1, ¿a qué va a ser igual? El voltaje es el mismo, el voltaje no cambia. Ustedes ya saben que el voltaje aquí, como el voltaje acá, es igual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tengo dos elementos en paralelo. Entonces, el voltaje que calculé, ¿cuál era? Menos Menos 2 2 voltios. voltios, ¿no? Entonces, voy a poner menos 2 elevado al cuadrado. Y esto dividido para la resistencia. La resistencia 1, ¿cuánto valía? 40 ohmios. 40 ohmios, muy bien. Dividido para 40 entonces. Esto va a ser igual. 2 por 2, 4, positivo. Para 40 me queda 0.1. 0.1. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Entonces esto me va a quedar 0.1, que es este primero que está aquí, ¿no? 0.1. Ahora, vamos a calcular la potencia 2. La potencia 2 es igual al voltaje al cuadrado, que no varía, que es menos 2 elevado al cuadrado. Sobre 10, que es la resistencia de 2. Perfecto, sobre 10. Entonces esto va a quedar 2 por 2, 4 sobre 10. Y 4 sobre 10 es, 0.4. muy bien, que es este valor que está aquí, 0.4. ¿Sí ven? Luego, la potencia total obviamente va a ser la suma de las dos potencias, ¿no? P1 más P2. Sumo 0.1 más 0.4 y me queda 0.5 watts. ¿De acuerdo? Esa es la potencia total. Entonces me dice que luego el voltaje VM y la corriente de la fuente se apegan a la convención pasiva. Por lo tanto, PS va a ser igual al voltaje, o sea, VM, por 0.25, que es la corriente que se pasa a amperios. Que antes arriba estaba en 1000 amperios, aquí la pasamos a amperios. Entonces aquí tengo menos 2, que es el voltaje que yo calculé, que está acá arriba calculado, VM por 0.25, y esto me queda menos 0.5 watts. ¿De acuerdo? Dice, es la potencia recibida por la fuente de corriente. La fuente de corriente alimenta 0.5 watts. Entonces la potencia absorbida por los resistores es igual a la potencia absorbida por la fuente. ¿Ok? Para la pregunta que hizo el compañero. Profe, sí, eso le quiero decir. Si la corriente estaba en negativo, ¿por qué la pone en positivo? Ya, exactamente. A ver, me preguntaste si la corriente estaba en negativo porque la pone en positivo. Él Sí, sí es. simplemente, en este circuito que está aquí para calcular la potencia, como la potencia tiene que ser un valor positivo, porque aquí todavía no estoy analizando ni capacitancias, ni inductancias, ni ningún circuito que tenga que ver con fuentes sinusoidales, entonces la potencia va a tener un módulo positivo. Entonces lo que él está interesado en sacar es el valor.
¿no? Que en este caso es 0.5 watts y que en este caso es 0.5 watts. Entonces, por eso es que él le da igual en este momento el signo de la intensidad, porque si él cogería como hicimos al principio, deberíamos poner aquí menos 0.25, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente hay un error de escritura aquí. Aquí es menos 0.25 y aquí es 0.5 positivo, al igual que arriba. Por eso es que acá abajo él te pone que la corriente es 0.5. Pero no nos olvidemos que ahorita, como estamos trabajando con corriente continua, entonces lo que necesitamos básicamente es el módulo o el valor de la potencia. La potencia puede ser negativa, pero ahorita no estamos viendo potencias negativas, pues estamos trabajando en corriente continua. ¿De acuerdo? Entonces seguramente aquí le faltó ponerle menos y esto de aquí es positivo. Pero lo que él quiere demostrar con esto es que la potencia por partes, por así llamarlo, es igual a la potencia con el circuito equivalente, es decir, con el circuito que está acá, con el circuito C. ¿Ya? Yo puedo calcular la potencia tanto así, es decir, sobre cada resistor y luego sumarla, o yo puedo calcular la potencia de esta manera que está acá. Entonces, ¿qué aprendimos hoy día? Que la potencia, cuando tenemos resistores en paralelo, es igual a la suma de las potencias, la potencia total, ¿no? Entonces, la potencia total es igual a la suma de las potencias. La resistencia... Profe, sí puede colocar el documento en Word. ¿El de acá? Sí, ahí un ratito. Ah, ya, claro, no hay problema. Por si acaso esto de aquí, para el que no se acuerde, 1000 amperios es por 10 a la menos 3, ¿no? 250 por 10 elevado a la menos 3. Y esto que está aquí es como si yo dividiese 250 para 1000 y por eso me queda 0.25. La palabra, el sufijo mili es 10 a la menos 3. Ya, profe, gracias. Ya. A ver, me perdí. Aquí estamos. Muy bien. Entonces, como son las 6:54, en la siguiente clase seguimos analizando los ejemplos, pero mientras tanto, yo les voy a dejar una tarea para que ustedes se vayan familiarizando un poco con esto. No se olviden que mientras más problemas hagan y mientras más intenten hacerlos, más experticia van a obtener. Y sobre todo también porque estoy viendo que algunos compañeros no se acuerdan de las leyes de Ohm. Entonces eso sí es importante que ustedes, por así decirlo, lo vayan recordando. Entonces ya les voy a colocar en el Classroom hasta la noche de hoy día, más tardecito que llegue a la casa, les voy a colocar la tarea y les voy a colocar ciertas indicaciones sobre la misma. Y con eso ahí nos veríamos el día lunes a las 5 de la tarde, si no me equivoco. Si el lunes llega a las 5. ¿Ok? Ok, profe. Listo, muchachos. Que tengan un buen fin de semana entonces.